Bienvenidos a todos a este nuevo webinar del Observatorio de Recursos Humanos que organizamos en colaboración con CEGIP, nuestros amigos de CEGIP, con los cuales ya tenemos una larga trayectoria de webinars y junto con Bexa, abogados, que no llevamos tan larga, pero ya se están convirtiendo en compañeros nuestros de viaje. Así es que vamos a tener una sesión muy intensa, tan intensa como el número de inscritos que tenemos, que sois muchísimos, de hecho lo podéis ver, que aquí no lo dejamos encerrado y subiendo, sois más de 1000 personas las inscritas, calculamos que os conectaréis unas 500 o así, que es lo habitual. Esperemos poder llegar a todas las consultas que nos podáis hacer. Si no, pues bueno, estaremos a vuestra disposición para después, porque sí que prevemos eso, una alta participación en esta sesión. Como veis, bueno, pues queremos abordar todas las novedades que han sucedido en torno a la contratación temporal, los conocidos fijos discontinuos, cómo pueden y cómo se están utilizando las empresas, qué ve la inspección en su actividad, pues cómo se está trasladando esta figura al día a día de la relación contractual en las organizaciones, y tenemos para ello pues 4 personas que saben mucho de este tema. Yo creo que es, bueno, el combo perfecto para analizar la casuística de este tema desde las perspectivas de un abogado, experto laboralista, a quien paso a presentaros. Él es Joaquín Castilla, socio director de Grupo Lexa. Bienvenido de nuevo, Joaquín. Es un placer tenerte Muchas con gracias. nosotros también. Tenemos a una persona que es experto. Luego, claro, todo esto hay que trasladarlo al mundo de la gestión. Bueno, pues Silvia Ayala es consultora de nómina y recursos humanos en CEGIP y experta en ese mundo de la gestión diaria de la legislación en el mundo laboral. Bienvenida, Silvia. Buenas tardes, de nuevo, un placer. Y tenemos a 2 inspectores de trabajo que nos van a aportar pues esa visión, la casuística diaria en este tema. Tenemos con nosotros a Juan Cos, son dos Juanes. Juan Cos Cáceres, inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Bienvenido, Juan. Sé que hemos tenido ahí unos problemas, pero ya te veo súper tranquilo. Sí. Gracias. Y Juan Gómez Arbós, inspector de trabajo. Bienvenido, Juan. No sé cómo nos vamos a acordar con los Juanes, pero bueno, lo intentaremos, ¿de acuerdo? Vamos a ello, que me imagino que vamos a tener muchas preguntas, así es que sin más, ya tienes compartida la pantalla, Joaquín. Cuando puedas, proyectas tu presentación y vamos a ello. Mientras tanto, como os decía al principio, todas las preguntas que queráis hacer, por favor, a través de la opción preguntas y respuestas, aunque yo estaré también atenta al chat, y una vez finalicemos la sesión os enviaremos las presentaciones utilizadas, el vídeo completo de la sesión y un resumen también, la noticia que siempre elaboramos. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Te cedo los trastos, Joaquín. Perfecto. Bueno, se ve la presentación, ¿no? Sí, perfectamente. Perfecto, pues empezamos. Nada, pues muchas gracias primero a CEGIP por invitarnos a esta sesión. De nuevo, encantados de tratar el tema de los contratos temporales con Juan Cos Cárceles y con Juan Gómez Arbós. Y bueno, vamos primero con la idea de hacer un poco un análisis durante unos minutos a modo de introducción, y luego vamos a ir introduciendo esas preguntas para ir viendo un poco, pues a ver desde la inspección cómo se ven estos temas, ¿no? Sobre todo de cara al contrato fijo discontinuo y a las figuras un poco afines, ¿no? Y luego centrarnos también en la parte del impacto de pues estas últimas inspecciones que ha habido en relación con las empresas de trabajo temporal, ¿no? Bueno, entonces empezamos. Como primer punto de la presentación, bueno, es verdad que vamos generando ya mucha interpretación, van saliendo las primeras sentencias y se empieza un poco a consolidar ya, pues bueno, criterios también doctrinales, ¿no? Empiezan a salir los primeros libros de magistrados tratando estos asuntos y empieza a consolidarse un poco las figuras, ¿no? Que al final ha habido como mucha incertidumbre de dónde estaban los límites del contrato fijo discontinuo, el contrato por circunstancias de la producción, el tema de las vacaciones, que si podemos hacer el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, etcétera. Poco a poco estas cosas se van aclarando, ¿no? Y bueno, y a lo largo de la ponencia podéis hacer las consultas que queráis, intentaremos al final de la ponencia contestar. Y después de la ponencia, pues bueno, intentaremos hacer como la otra vez
una especie de acumulación de consultas para contestar el máximo posible, ¿vale? Bueno, empezamos. ¿Es posible? Primero, ¿el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial? Bueno, pues este es un punto que se está encontrando como, en principio, con la oposición de lo que dice directamente la ley, ¿no? La ley dice, el Real Decreto famoso que estamos tratando, es un Real Decreto que precisamente recoge que los convenios colectivos serán los que recojan si realmente esa posible configuración a tiempo parcial, ¿no? Y eso ha hecho pues que si en el convenio colectivo no se recoge, pues bueno, ha surgido esa duda de decir, oye, ¿no podemos hacer un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial? Bueno, la mayor parte de la doctrina, la mayor parte de los jueces, la mayor parte de los juristas estamos defendiendo que sí que es posible hacer un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial porque es una limitación que realmente no tiene sentido, no se establece esa limitación expresa además. El contrato indefinido a tiempo parcial se puede seguir haciendo y entendemos que hay muchos sectores que se verían afectados si no se pudiese hacer este contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, ¿no? Ejemplos hay miles. Al final tú puedes necesitar que una persona venga un fin de semana, pero que venga no a tiempo completo, sino determinadas horas concretas, con lo cual es algo que realmente es difícil de impedir, ¿no? Pero bueno, está ahí y empezaremos a ver las sentencias si siguen realmente este criterio. Parece que seguirán este criterio. Pero bueno, si os parece, Juan Cos y Juan Gómez Arbós, ¿cómo veis vosotros también este punto? ¿Es la inspección aquí puede poner alguna pega? Si quieres empieza tú, Juan Cos. Hombre, pega, si aquí lo que ocurre con esto es cuáles son las consecuencias de que no se cumpla. En principio la norma es clara, no debiera haber, salvo que el convenio colectivo, atendiendo a las peculiaridades del sector, lo estableciera, ¿no? Es que tampoco es un interruptor del convenio si el convenio no libremente, sino en función de las características, ¿no? Entonces parece que hay una reticencia a que un contrato fijo discontinuo a su vez pueda ser tiempo parcial, ¿vale? Cuando ya hay otra figura que es el tiempo parcial indefinido. Ahora bien, ¿qué pasa si no? ¿Se puede comunicar a tesorería una clave de contrato fijo discontinuo a tiempo parcial? Sí. ¿Cuál es la consecuencia de que el convenio colectivo no lo regule? ¿Que pasa a ser a tiempo completo, que hay que abonarle salarios por encima del trabajo realmente realizado? No. Entonces lo que no veo es una consecuencia sancionable para la empresa, ¿vale? Ni siquiera veo que un tribunal pueda reconocer derecho a favor de un trabajador solo porque esté sujeto a una modalidad que el convenio colectivo no ha establecido, ¿vale? Entonces, legal no es, pero lo que no veo es una consecuencia jurídica clara, ¿vale? Eso, por lo menos así lo veo yo. Con lo cual, o sea, tú estarías un poco como en contra de la figura del fijo discontinuo a tiempo parcial, pero que tampoco ves que tenga ninguna repercusión ni para la empresa ni impedimento que pueda... No veo cómo se puede... Lo único que se podría sancionar por normativa contractual es que tampoco veo el problema. Sancionar por el artículo 7.2 o el 7.10 de la ley de infracciones y sanciones en el orden social, tampoco lo acabo de ver. Entonces lo veo un poco que se ha quedado como un desideratum del legislador a que el convenio colectivo regule de manera imperativa, aunque no se pueda imponer en aquellos supuestos en los que sea más adecuado o más procedente, pero si se utiliza la figura y no está en el convenio, si no hay nada más detrás, no veo, por lo menos desde la perspectiva de la inspección, que es la que yo manejo, no veo que se pueda aplicar automáticamente se pueda considerar una infracción administrativa automáticamente. No lo acabo de ver. Si tuviéramos un criterio de inspección que dijera, en todo caso, se considerará infracción administrativa y a ver lo que dicen los tribunales, pero como no lo tenemos, yo como tal no lo acabo de ver. Juan Gómez, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo siempre he opinado que no sea derogado el contrato a tiempo parcial, es decir, yo creo que las líneas que se están marcando un poco la tendencia, digamos, es el contrato a tiempo parcial sigue existiendo. Es verdad que nos encontramos con que se remitió en la reforma laboral a la regulación a través de los convenios colectivos, pero es verdad que igual que hay convenios colectivos en los que no se ha regulado dicha figura,
Hay sectores a lo mejor en los que podemos encontrarnos que no se han aprobado los nuevos convenios colectivos, es decir, que esa figura no se ha regulado ni a lo mejor se puede regular de cara al futuro. ¿Existe una prohibición expresa a un fijo discontinuo a tiempo parcial? Yo creo que no. Es verdad que habrá que analizar en cada caso si realmente se cumplen las reglas del contrato a tiempo parcial y si están en contradicción con las propias características del trabajo a tiempo indefinido. Como tal, ¿existe una infracción? Pues yo coincido con Juan Cosa, falta de un criterio por parte de la inspección. No lo veo claro, salvo que se pudiera entender que el trabajo es a tiempo completo. En ese caso, pues bueno, pues lo que procedería sería considerar que el trabajo a tiempo parcial, al no cumplir las reglas de parcialidad, se tiene que considerar como un fijo a tiempo completo. Y sería la consecuencia lógica en esos supuestos. Pero sigo pensando que hoy por hoy el contrato fijo, fijo discontinuo a tiempo parcial, es posible. Y de hecho habrá casos en los que nos encontremos con ese tipo de contratos. Vale. Entonces, Yo ahí yo creo sería... que la casuística aquí habrá que ir viendo prácticamente caso por caso y viendo Caso si por caso, sí. estamos en esa situación o no. Sí. O sea, básicamente, en resumen, es un tema que es menor o bien porque el legislador no ha dado las herramientas suficientes para su fiscalización o control, o bien porque realmente se ve que el problema que puede subyacer por detrás, que es el relevante, el fraude de ley, es el que se va a seguir revisando por la inspección, como es lógico, y no tanto el detalle de si es a tiempo parcial o no. Pero bueno, con sus matices y la incertidumbre que esto tiene, porque es verdad que no está concretado. Vale. Bueno, Joaquín, hay un par de preguntas. Joaquín, hay un par de preguntas Sí. relacionadas con esto. Si queréis, ¿os parece que os las formule? Sí, perfecto. Bueno, pues mira, una es de Germán y dice, si el convenio colectivo no lo permitiera y por tanto no se pudiera hacer a tiempo parcial, ¿qué sentido tiene que el 16.2 determine, aun de modo estimado, la duración, jornada y demás temas? Si fuera a tiempo completo, esto duraría, ¿no? A ver, perdón, esta es la de... La pregunta es de... Germán, es de Germán, ¿Cómo? la tienes en el... Es de Germán, Vale. es Germán, la cuarta el pregunta. convenio colectivo no lo permitiera y determine, no lo permitiera y por tanto no se pudiera hacer a tiempo parcial, ¿qué sentido tiene que el 16.2 determine, aun de modo estimado, la duración de la jornada y demás? Si fuera a tiempo completo, esto sobraría, ¿no? Ya, bueno, ahí está la discusión de siempre de jornada, horario. Yo creo que es un tema... A ver, son argumentos. Yo creo que al final, más que una consulta, más que una pregunta, es un argumento más, ¿no? Bien, Germán, puede ser un argumento también para hacer ver que realmente no se prohíbe el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. Pero la realidad es que yo creo que se ha quedado un poco como en una situación como incierta legalmente, porque es verdad que se dice que realmente se deriva al convenio colectivo. Entonces, si se deriva al convenio colectivo, la siguiente consecuencia es que parece que si no está en el convenio colectivo no se puede hacer. Entonces, realmente ahí el legislador yo creo que ha patinado un poco en ese punto. Y bueno, y está claro que los tribunales serán los que decidan, ¿no? No sé cómo lo veis, Juan Cosi y Juan Gómez. Claro, pero vamos, yo no veo la consecuencia, es que no entiendo cuál podría ser. Sí, se puede levantar un acta por vulneración de las reglas contractuales en materia de contratos, cogiendo el tenor literal del artículo y ya está, diciendo ya se ha aplicado un convenio con un tipo contractual que no tienes autorizado, artículo 7.2, 1.000 euros por trabajador. Se puede, pero yo lo veo excesivamente formal, o sea, no veo por detrás que haya... si no hay nada más, ¿vale? Si no hay nada más, vamos a ver, la gente pierde la cabeza y en una provincia, en el convenio de hostelería, no regulan los fijos discontinuos a tiempo parcial, que están normalmente regulados. Entonces, no se puede hacer. Yo no puedo hacer un camarero para un periodo estival y además lo necesito durante un cierto periodo de tiempo, no la jornada, digamos, no haciendo jornada completa. No lo puedo hacer. Si luego entiendo que lo relevante es que esa persona cumpla con los requisitos de jornada y si tiene contratadas X horas, las trabaje, no trabaje más
y no sea un tiempo completo encubierto o que realice horas extraordinarias. Pero lo otro lo veo, bueno, que sí, pero lo veo un sofisma, ¿no? Ahora, ¿se puede automáticamente imponer una sanción? Pues se podrá hacer, pero tiene todas las papeletas, a mi juicio, para que la tumbe un juez. Solo Claro. por eso, sin acudir a Solo otra por cosa. El carnet de anulación, yo lo veo claro. Vale. Hombre, si tenemos una prohibición expresa del convenio colectivo para los trabajos de tiempo parcial, es verdad que, bueno... Ahí estaría claro, sí. Pues claro, si lo prohíbe, pero eh, si no lo regula Si no Sí, lo sí, regula... y se cumplen todos los requisitos, no veo yo el sustrato ahí de la infracción administrativa. Se puede hacer, o sea, tampoco lo veo una locura, hacerlo, pero no sé, no le veo mucho Ahí, recorrido. bueno, estábamos viendo, y ya un poco por terminar este primer módulo del fijo discontinuo, que en la inspección de trabajo en Zaragoza parece que a un usuario le estaban impidiendo desde la inspección hacer el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. Yo creo que también dependerá pues mucho de la persona que le toque y dependerá mucho también del supuesto con el que se llegue a la inspección. Entonces, bueno, pues supuestos habrá muchos y hasta que la jurisprudencia no vaya unificando, pues tendremos un poco de incertidumbre. Pasamos un poco al siguiente punto para que no nos pille el toro, porque al final tenemos el tiempo limitado. ¿Cuál es el plazo de preaviso para el llamamiento, ¿no? El plazo del preaviso para el llamamiento en el fijo discontinuo se habla de una antelación adecuada, ya que hay una sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de diciembre de 2022 que es buenísima porque, a ver, siempre tienes al Supremo, ¿no? Y al final la Audiencia Nacional es un paso no definitorio total, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que en este punto yo creo que es muy interesante porque es verdad que señala que el convenio colectivo fijaba un plazo mínimo de 48 horas y la Audiencia Nacional va más allá y dice que es perfectamente válido que el convenio colectivo diga que esa antelación adecuada son 48 horas y califica de ilícito el que sea de menos de 48 horas. Es decir, se moja la Audiencia Nacional haciendo ver como que no vale cualquier plazo porque lo señale el convenio colectivo. 48 horas se valora como una antelación adecuada para un llamamiento. ¿Cómo lo veis? Juan Cos y Juan Gómez. Bueno, yo creo que la pusieron con un poco de prisa la sentencia, porque yo la he tenido que aplicar en informe de convenio colectivo y bueno, a mí me resulta un poco sorprendente, pero lo que dice es claro, es cierto que la sentencia es muy clara. Consideran que el fijo discontinuo no puede ser utilizado para circunstancias excepcionales imprevistas y dicen que 48 horas, como no lo regula la ley y se remite al convenio colectivo, que 48 horas le parecen correctos, pero que por debajo de 48, o sea, 47 y 53 minutos, ya lo consideran que es una situación tan excepcional que no se da por los requisitos de estacionalidad o de carácter intermitente de la prestación, sino que tienen que acudir a la celebración de contratos eventuales. Hombre, está bien que te den un umbral, ¿no? Pero lo veo un poco también, en fin, 48 sí, 47 no, porque yo lo he decidido, bueno, pues ya está. Al final, yo creo que más que las 48 no las pone porque quiera, sino porque el convenio colectivo regulaba de la empresa, era un convenio de empresa que regulaba llamamientos de 48 y en determinadas situaciones llamamientos inferiores que podían ser incluso rechazados en determinados supuestos. Se impugna por decir que eso no es un fijo discontinuo y lo salvan para los periodos superiores a 48 horas. Ya hemos amortizado 515 asistentes. ¿Vale? Lo consideran válido porque se da un tiempo suficiente de llamamiento que por otro lado se utiliza mucho en el campo y eso las 48 horas. A mí lo que me parece más relevante de esa sentencia es cómo intenta esquivar la sentencia del Tribunal Supremo de cesión de datos, que eso sí que es un problema de verdad. Eso sí es un problema de verdad, no esto. Yo lo veo menos problemático cuando te dice el Tribunal Supremo que no se puede obligar a facilitar WhatsApp y correo electrónico a la empresa. A ver cómo hago un llamamiento en el campo. Que esto va unido, Juan Cos, y ahora vamos contigo, Juan Gómez, también para ver las dos sentencias, ¿vale? Pero habla aquí del TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencia de 17 de febrero de 2023, considera válido utilizar el WhatsApp como medio de llamamiento. Pero como lo intenta salvar la Audiencia Nacional es que dice que el convenio, porque eso también se impugnó, el convenio colectivo no dice que los trabajadores deban ceder, sino que parte de la idea
de que ya lo tienen. Entonces, todas las cláusulas, que es lo que decía la sentencia del Supremo del 15, creo que era, todas las cláusulas que impongan la cesión de datos de esas características sin el consentimiento libre del trabajador no pueden ser válidas. Claro, hay convenios colectivos que directamente dicen, usted al inicio de la rehacerlo, el que yo he tenido que hacer el informe, dice, usted estará obligado a darme el teléfono, el correo electrónico, el WhatsApp para los llamamientos. Y además, si no es una infracción laboral, y el Tribunal Supremo dice que eso como tal no puede ser. Entonces, No puede ser. aquí lo intenta salvar porque el convenio no decía que estoy obligado, sino que parte, que también hay que redactar con un poco de picardía, ¿no? Parto de que ya lo tengo, porque tú, de una manera libre, se presupone, me lo has facilitado. ¿Vale? A partir de ahí, pues, el preaviso de 48 horas está claro. El Supremo, Juan Cos, yo creo que lo que hacía era limitar, decía que la cláusula del contrato de trabajo en el que se obligaba a incluir el teléfono móvil era nula, ¿no? Era lo que venía a decir, ¿no? Claro, pero en convenios colectivos es la misma fijación, con la diferencia de que ya no hay ninguna voluntariedad del trabajador, porque en una cláusula tipo aún la firmo yo, pero en un convenio yo no lo firmo. ¿Vale? En resumen, nosotros lo que estamos haciendo es a los clientes decir, oye, el WhatsApp es muy útil, es muy práctico, lo podéis utilizar para los llamamientos, pero ojo, porque si no hay contestación y feedback del trabajador y uso natural del trabajador por parte del WhatsApp, o sea, por parte en ese tipo de llamamientos, automáticamente ir a otros procedimientos porque estamos rozando sí, cuestiones que en juicio se nos iban a complicar. Juan Gómez, ¿tú cómo ves esto, el tema del preaviso y el tema del WhatsApp? Yo estoy, coincido con lo que es la autorización por parte del trabajador del uso del WhatsApp, porque efectivamente yo creo que en cualquier juicio te puedes encontrar con que se anule el llamamiento precisamente por utilizar sin consentimiento del trabajador ese medio de llamamiento, y probablemente sería una de las primeras cosas que te irían a alegar en esos supuestos. En cuanto al plazo de llamamiento, es verdad que tenemos la doctrina ya consolidada del Supremo, ¿no? Respecto al contrato de llamada, ¿no? Que no está permitido. Entonces, yo creo que teniendo los marcos de aprobación de los convenios colectivos, yo no sé si la intención o probablemente lo que vengan a salvar, digamos, a través de vía sentencia son los marcos de preaviso fijados en convenio colectivo, estimándolos como razonables, ya que están fijados por medio de negociación, pero fuera de los supuestos de los convenios colectivos, que probablemente donde nos encontremos con más problemas a la hora de determinar cuándo es razonable, ¿no? El llamamiento que se le va a hacer al trabajador, pues tendremos que ver en cada caso también si el tiempo de preaviso es suficiente y es adecuado y no se considera un contrato de llamada, ¿no? Sí. Y yo Esto creo que has mencionado, lo del contrato de llamada, va a ser un tema al que creo que le tenemos que dedicar un espacio concreto, porque creo que es el que define precisamente una de las fronteras que tiene el fijo discontinuo, ¿no? El contrato a llamada o a cero, ¿no? Lo comentamos un poco más adelante, si os parece, porque justo lo traigo también en la presentación. Bueno, en los métodos de comunicación, el tema de la antigüedad en la indemnización por despido, hay que diferenciar muy bien la antigüedad a efectos de salario y los años de servicio a efectos de indemnización. Yo creo que aquí lo tenemos todos bastante maído, es un tema bastante se ha repetido mucho, ¿no? Pues decir, oye, a efectos salariales, a efectos de salario, la antigüedad, efectivamente computan años naturales, o sea, el hecho computa el periodo de inactividad también. En cambio, a efectos de indemnización, pues parece que la clave son los años de servicio, ¿no? Sí que hay una sentencia de Castilla y León, 19 de julio del 2022, que deja un poco caer que esa posibilidad de que en los fijos discontinuos se abran los periodos de inactividad también en la indemnización está ahí. Veremos si sigue adelante ese criterio, pero bueno, el Tribunal Supremo ha sido muy claro a la hora de decir periodos de inactividad no computan como años de servicio a efectos de indemnización, ¿no? Y aquí vamos un poco, Juan Gómez, a lo que has dicho del contrato fijo discontinuo a llamada, ¿no? Tenemos tres tipos de contrato fijo discontinuo, ¿no? El primero que tenemos es trabajos estacionales, el que ya conocíamos, el campo, pues bueno, todo lo que
todo lo vinculado a actividades productivas de temporada. Y en el segundo es donde tenemos trabajos que no sean de temporada, y aquí es donde viene la clave, de prestación intermitente, esa intermitencia, pero que tenga un periodo de ejecución cierto. Esto que parece realmente es un poco lioso de definir, ¿no? ¿Qué significa? O sea, eres intermitente, pero periodos de ejecución ciertos. ¿Y qué diferencia hay entre prestación intermitente con periodos de ejecución ciertos y prestación intermitente con periodos de ejecución inciertos? Entonces, la diferencia es sencilla, aunque en un ejemplo se ve claro. A ver si lo veis también Juan Gómez y Juan Cos. Es hostelería, contrato fijo discontinuo, o eventos, vamos a ponerlo mejor, eventos. Ahora que vienen las comuniones, ¿no? Ahora que vienen las bodas, ahora que vienen bueno, ya llevamos, ¿no? Ya llevamos periodo de eventos por lo menos un mes. Pero en estas empresas de catering de eventos, si tú haces un fijo discontinuo, prestación intermitente, ¿vale? Yo te contrato, vas a trabajar de forma intermitente en eventos, pero vas a tener una ejecución cierta en el sentido de que yo te garantizo que a lo largo del año por lo menos vas a venir la mitad de los fines de semana entre mayo y agosto. Me estoy inventando. En cambio, puedes tener un supuesto, este sería el fijo discontinuo, y esta sería una posibilidad para hacer fijo discontinuo. Oye, yo te estoy dando una prestación intermitente, no te digo exactamente todos los fines de semana que vas a venir, pero sí que tienes unos periodos de ejecución ciertos. O sea, va a ser durante 3 meses y vas a tener una carga de trabajo por lo menos la mitad de los fines de semana, ¿no? A mí, fijo discontinuo, me estás dando seguridad a efectos de salario, a efectos de que no busque otra cosa, a efectos de muchas cosas, ¿no? Si a esto, en cambio, es prestación intermitente, pero además le metemos la característica de ejecución incierta, es ya decir, no, es que yo no sé cuándo te voy a llamar, ya veremos. Yo te puedo llamar en estos meses, pero yo no te doy ninguna certidumbre en la ejecución. Entonces puedes venir una vez o puedes venir 10. Ahí es donde entramos con la figura del contrato a llamada, que el Supremo es el que ha anulado y ha considerado que ese contrato no se puede hacer porque no está recogido en la ley y porque va en contra un poco de una regla básica del Código Civil, y es que no se puede dejar al arbitrio de una de las partes la ejecución de un contrato. Es decir, yo firmo un contrato fijo y encima puede que no me llames o me llames a lo largo de un año solo una vez. Esto no, o sea, y solo queda decisión del empresario que me llames o no, ¿no? Ahí es donde entiendo que está la diferencia. Prestación intermitente que tenga ejecución, que tenga periodos de ejecución incierta. Eso es lo que no se permite en el fijo discontinuo, que sería el contrato a llamada, y en cambio, cuando tengan periodos de ejecución ciertos, como veis, tanto en fechas determinadas como indeterminadas, es decir, yo no te concreto las fechas, pero sí que te doy una certidumbre en la ejecución, ahí sí que se podría el fijo discontinuo perfectamente. ¿Cómo lo veis, Juan Gómez Arbós y Juan Cos? También tenemos que tener en cuenta que la contratación temporal, es que a veces nos olvidamos, ¿verdad?, de que la contratación temporal como si hubiera desaparecido, y es verdad que para ciertas circunstancias todavía se puede realizar contratos temporales. Y digamos que para ciertas necesidades lo que corresponde a lo mejor para ciertas actividades que se vayan a prestar es un contrato temporal. Hay sus supuestos específicos para poder realizarlo. Entonces, cuando dentro del contrato fijo discontinuo lo que tenemos que tener en cuenta es que el trabajador debe conocer, es verdad que hay cierta flexibilidad, pero es verdad que el trabajador tiene que conocer que esa prestación la va a realizar de manera segura. Es decir, si tú vas a estar trabajando durante un tiempo, tú sabes que vas a trabajar. A lo mejor la distribución dentro de la distribución del trabajo, conforme a una distribución irregular que se pueda realizar de la actividad que vaya a prestar el trabajador, pues conlleva un margen a la hora de fijar las horas de entrar, las horas de salir, los días en los que va a distribuir la actividad laboral, pero tiene que tener un conocimiento previo más o menos de los días en los que va a tener esa actividad para poder prestarla como fijo discontinuo. Es decir, un mínimo de seguridad sí que hay que garantizar. Y yo creo que el Supremo es siempre hacia lo que ha tendido, ¿no? No puedes tener un trabajador completamente a disposición
a cualquier hora del día para que te preste ese servicio con un contrato fijo discontinuo, y eso es así. ¿Vale? Entonces, para una necesidad que sea urgente, pues ya tendrás que tirar del contrato temporal, que para eso está. Entonces tú ahí, Juan Gómez, por concretar realmente el planteamiento que yo hago, o sea, que he mencionado, de decir, prestación intermitente que tenga, por ejemplo, oye, te contrato como fijo discontinuo para eventos, para bodas, comuniones, que se van a ir contratando a lo largo de este año. Todavía no tengo claro cuántas van a ser, pero mirando a los años anteriores, yo empresario sí que veo que siempre he contratado el equivalente a 40, 50 eventos, ¿no? Con lo cual, con 40, 50 eventos, yo establezco que tengo un número de fijos discontinuos y si sobrepasa eso, ya iré a contratos temporales, ¿no? Hacer un fijo discontinuo en el que yo haya un fin de semana que le llame y otro que no le llame, pero sin tampoco la concreción de fechas, o sea, el decir, oye, yo de 3 meses te voy a llamar la mitad de los fines de semana. ¿Es suficiente concreción para un fijo discontinuo? Yo creo que en un caso de eventos que estamos hablando, por ejemplo, yo creo que sí. Yo creo que si tú vas a garantizar, mira, yo te garantizo que vas a estar trabajando de mayo a julio y vas a realizar fijo, pues 30 eventos. Es verdad que a lo mejor no le puedes concretar porque todavía no los tienes cerrados, pero sí le puedes ya decir, vamos a realizar 30 eventos durante esas fechas. Yo lo vería correcto. Juan Cos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo que sé cómo lo veo. Esto es un... Vamos a ver, yo creo que lo que habilita esta última frase, que me gustaría saber en qué momento y de qué cabeza y cuántas versiones y qué vuelta le dieron para escribir. Yo creo que no son conscientes de lo que han escrito. Lo que está claro es que regula determinados supuestos que no son exactamente estacionales, pero de empresas que es difícil definir como estacionales, que siempre parece que tenemos todo lo asociado al campo, ¿no? Pero que no es un trabajo que abarque el equivalente a un trabajador a tiempo completo, ¿vale? Hasta ahí, bien. O sea, yo trabajo 7 meses, pero hablar de una campaña, de una estacionalidad, no lo es. O la gente que hace el transporte de escolar y luego no es reubicada en su empresa de transporte, en otra actividad. Trabajan menos que un trabajador a tiempo completo, pero no son temporeros y fresas, no son. Entonces, ese tipo de actividades que son razonablemente continuadas con alguna interrupción, pero que en cómputo anual están por debajo de una jornada ordinaria de trabajo a 40 horas o la que fije en un convenio, pues eso está cubierto, ¿vale? Tampoco hacía falta, ya lo decían las sentencias, pero bueno, ya está cubierto. El problema es lo de la intermitencia y el límite con el contrato a llamada. O sea, eso de que yo te garantizo, ¿qué quiere decir que yo te garantizo? Que lo dice el convenio colectivo, que lo digo yo, que te he firmado, que te garantizo 20 peonadas de eventos y si no te las pago, pero te las cotizo, ¿cómo te las voy a cotizar si no las has trabajado? Entonces, a mí me cuesta mucho ver la diferencia con un contrato a llamada. Otra cosa es que tú formas parte de mi contrato, de mi fijo discontinuo, yo sé, vamos a ver, circunstancias impepinables, que yo necesito 10 fijos y te vamos a llamar discontinuo y durante mi periodo de contratación tú trabajas todos los fines de semana. Lo que haré es llevarme con los extras, los iré contratando temporalmente. Pero eso de que yo te marco un periodo más o menos definido, pero no del todo, y que te llamo el fin de semana que yo quiera o estime, pues a mí me cuesta, por mucho que le demos vuelta a las palabras, me cuesta ver la diferencia con un contrato llamada. Claro, antes con un contrato obra lo tenías todo solventado. Ahora con el eventual, si quieres hacerlos todos eventuales, te puedes encontrar con una empresa que tiene una actividad constante con un objeto social que es la celebración de eventos y que no tiene ningún temporal y que no tiene ningún fijo porque va a celebrar contratos temporales con todo el mundo por la duración de los eventos. Entonces, ¿qué te queda? El indefinido, puedes hacerle alta baja de un indefinido ordinario por cada uno de los eventos, o si no, solo te queda el fijo discontinuo. Ahora, el fijo discontinuo, si permitimos que tú me llames cuando quieras, en el eventual no puede ser eso. En el eventual, si yo tengo contratado todos los fines de semana, además tú me los pagas todos.
Eso sí que tenemos todas las sentencias. Aquí en Murcia tenemos todas las que queremos levantar, todas las actas del mundo, precisamente para cuando se usaba el llamado eventual discontinuo, que yo te contrato una campaña y te llamo cuando me dé la gana. Pero eso no se puede. Usted me tiene que llamar todos los días que yo tengo contratada mi prestación laboral. Pero si usamos el fijo discontinuo para darle supuestamente mayor seguridad al trabajador y lo voy a llamar cuando yo quiera, pues no veo yo en qué estamos mejorando. A lo mejor estaba más feliz el señor con sus contratos eventuales donde le garantizaban salario durante un número de días, horas que tiene pactado y que si el empresario no se los abona, se los puede reclamar, ¿vale? Entonces yo lo veo que quitado de los supuestos donde el trabajo es a lo largo del año, pero en duración inferior a todos los supuestos de intermitencia son muy peligrosos, porque es que aquí está intentando hacer algunas empresas, pues ajustar demanda a mano de obra de una manera perfecta. Fijos discontinuos, yo llamo cuando quiera. Dice, oiga, pero es que trabajamos en la industria todos los días. Bueno, pues esta semana no venís, la semana que viene sí, ¿vale? Entonces, lo han dejado una redacción que, como no se intente limitar un poco, se acerca muchísimo a un contrato a llamada. Y si reducimos mucho los llamamientos, ¿ya para qué? Ya tenemos el contrato a llamada por la puerta de atrás. Y luego, además, yo también veo, Juanco, sí, o sea, a mí la redacción está, la frase es la coletilla, ¿no? Sí. Que tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Bueno, pues eso yo creo que en castellano, yo creo que si se analiza esto en detalle, yo creo que no tiene un pase, porque no es lógico. Se dice lo contrario en la misma frase, de ejecución ciertos, determinados e indeterminados. Hombre, pero es bueno, que si fuera incierto, estoy contratando una posibilidad de trabajo. sí. Es incierto. ¿Incierto qué? Que vas a trabajar. Entonces, ¿qué estamos firmando? ¿Un contrato de trabajo o qué estamos firmando? Si celebramos un contrato, tenemos un precontrato. Sí. Si estamos celebrando un contrato es porque hay trabajo. Eso tiene que ser una certeza. Dice, es que no sé cuándo empieza, cuándo acaba. Bueno, eso viene luego. Pero ¿cómo que es cierto? Claro que es cierto. Es que si no, no hay objeto del contrato de trabajo. Tienes otra cosa. Una pregunta ahí, Juan Cos y Juan Gómez, a ver qué os parece. Igual en esa situación también puede ser, o sea, que hay que tener en cuenta que con esta reforma está claro que los experimentos y las innovaciones es mejor dejárselas a otros hasta que haya sentencias, ¿no? Pero aquí es verdad que igual tampoco tiene mucho sentido el decir, si tú tienes una carga de trabajo durante 3 meses para llamar a lo que consideras, si quieres, como fijo discontinuo, y quieres hacerlo con determinada flexibilidad, igual lo que puedes hacer es un contrato indefinido a tiempo parcial con una distribución irregular y ya está, incluso con un pacto de horas complementarias que te permitan, ¿no? Y el eventual de los 90 días, es que claro, es que hay muchas figuras. Es que ahora sí. nos ha dado como al toro cuando le pones el capote que se tira, pero hay más figuras, ¿no? Hay más figuras. Y el fijo discontinuo también está un poco pensando en el trabajador en el que pueda acceder al desempleo, pero el trabajador que está en temporada trabajando no va a ir al desempleo 5 días para luego trabajar 2, o sea, que es que la gente trabaja y luego ya activará el desempleo más adelante, ¿no? No tiene sentido estar. Pero bueno, yo creo que este punto yo creo que está visto. Luego viene la parte de trabajo en el marco de ejecución de contratas mercantiles y administrativas, ¿vale? Que eso es como más básico, ¿no? La sustitución del contrato por obra. Vale, aquí la parte de las vacaciones, y ya pasamos a lo que es el fraude de ley en las ETTs, porque si no se nos va comiendo el tiempo y al final la presentación, no os preocupéis, que os la enviarán desde la organización y podréis ver el contenido completo, ¿vale? Pero yo quería parar aquí en las vacaciones famosas, ¿no? Parece que el legislador ha recogido en la ley la mención expresa que las vacaciones se hagan siempre a través de un contrato por circunstancias de la producción. ¿Sois de esta opinión o pensáis que si las vacaciones se repiten todos los años, se llama siempre a las mismas personas, debe ser a través de un fijo discontinuo? Yo creo que lo mejor ahora es hacerlo con el eventual y no liarse. El legislador, para una cosa que deja razonablemente clara, Sí. Yo creo que eso se ha quedado. Vamos a no liarnos en la vida. Vale, perfecto, genial. Y luego hay que tener en cuenta aquí una cosa, fijaros esta sentencia que menciono, 19 de abril 2022. A ver, hay que tener cuidado con las sentencias que vamos a leer
que no sean sentencias que interpreten la normativa anterior, que es muy fácil que nos encontremos con sentencias del Supremo que interpreten la normativa anterior, con lo cual no confundamos, por eso mencionaba esta sentencia aquí, no confundamos una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que sí, que parece expresamente recogido en el Real Decreto, ¿no? Que las vacaciones sean a través del contrato por circunstancias de la producción. Vale. Luego tenemos aquí, ¿en qué casos? Vale. ¿Qué casos nos podíais un poco contar que veáis Juan Cos y Juan Gómez Arbós por parte de la inspección de fraudes durante estos últimos meses? Para que aprendamos un poco del error de los errores de otros. Aquí en Murcia el problema que ha habido es que como lo que es el campo no lo tienen muy claro en Madrid, o no lo ven cuando llegan las vacaciones, pues la revisión que nos han mandado con la herramienta que detecta las situaciones de posibles fraudes fijos y continuos, básicamente están centradas en empresas agrícolas. Claro, las empresas agrícolas, salvo alguna excepción, alguna cuestión puntual que hemos encontrado, son la naturaleza de su contrato es el fijo discontinuo. Es decir, cuanto más trabaje, mejor para el trabajador. Y puede haber un año, como dice la sentencia, es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, donde el trabajador ha tenido trabajo de manera cíclica, de manera continuada, pero algún año donde no ha podido, porque las razones estacionales no han permitido el mantenimiento y ya ha trabajado menos, digamos, de lo que es un trabajador a tiempo completo comparable. Entonces, aquí está tan centrado en las empresas agrícolas que no ha sido fácil encontrarlo, aunque en ocasiones sí. En ocasiones, sobre todo los puestos que son de mantenimiento de mecánico de empresas que no llegan a parar como tal, que reducen muchísimo los puestos de trabajo de triaje y todo esto, pero que tiene un núcleo mínimo de trabajadores que se mantienen, esos fijos discontinuos, pues posiblemente no pueden ser. Y ahí sí se han instado las conversiones voluntarias a indefinido. Y luego algún caso yo sí he tenido de gente pues, que ha intentado esto en industria, decir, pues ya está, ya lo tengo. Voy a hacer fijo discontinuo a la gente que voy contratando nueva y a esos ya los puedo llamar a voluntad. ¿Que hay más trabajo? Los llamo. ¿Que hay menos? Menos. Pero su sistema de trabajo es un trabajo de empresa, de industria, de producción lineal, que tienen más, tienen menos. Si tienen menos, tienes los ERTE. Pero lo que no tiene son fijos discontinuos para llamarlos, por supuesto, sin regulación en convenio colectivo, con lo cual los llamamientos son los que a ti te dé la gana. Y eso sí que se ha visto, pero como consecuencia de la selección que se ha hecho, estamos viendo menos casos de eso. Tampoco sé. Bueno, y en construcción se están haciendo. El problema que tiene la construcción es el que tienen que llevar cuidado con el no llamamiento a la nueva obra. Porque se utiliza la modalidad que no se está utilizando, por lo menos aquí, del nuevo fijo de obra, de la ley de la subcontratación. Si el trabajador no quiere acudir al nuevo llamamiento, a la nueva obra, no pasa nada, sigue en situación legal de desempleo, pero si la empresa en el fijo de continuo, por la razón que fuera, no lo llama, salvo que sea una razón justificada, y el trabajador percibe una prestación por desempleo, la prestación es indebida. Entonces, sí se están viendo en construcción, pero yo por lo menos por ahora no he visto acceso a prestaciones que resulten indebidas. Pero falta todavía, porque se seleccionen más empresas de sector industrial, de sector servicios, que es donde va a haber más fraude. En las agrícolas es más difícil, sí que puede haber algún caso concreto, pero estadísticamente es rechazable. Y el límite es el contrato a llamada. Como dices, el límite es el contrato a llamada. Ahí sí que hay que verlo caso a caso porque luego hay gente bruta que te hace un fijo discontinuo y te cierra en agosto para irse de vacaciones, joder. Claro, es que el tema de las vacaciones es muy importante, sí. El tema de las vacaciones es importante. Que va a tener que revisar la utilización de fijos discontinuos, pero estamos hablando que muchas veces, bueno, se pasó ya con el tema de los profesores, ¿verdad? En su momento, que ya el Supremo echó para atrás, con la prohibición de realizar fijos discontinuos para el sector del profesorado, porque entendía que la actividad era una actividad normal y que, bueno, procedía el mes de vacaciones de los profesores, pero eso no tenía que realizarse a través de contratación fija discontinua, sino de la contratación indefinida normal. Y yo creo que esa es una parte. Luego es verdad que en determinados sectores, estoy pensando en el
en el conservero también, ¿verdad? Con el tema de las campañas, sobre todo en el conservero, que muchas veces se van enlazando unas campañas con otras. Y es verdad que la previsión de los convenios colectivos en el sector de las conservas para la utilización de fijos discontinuos está prevista, pero claro, te encuentras con que realmente no hay una parada en la actividad, no deja de ser, es verdad que hay distintas campañas dentro del sector conservero, pero muchas veces la actividad es como cualquier otra actividad industrial que se realiza de manera continua. ¿Es aplicable ahí el contrato fijo discontinuo que lo prevea y lo establezca de esa manera específica y no sé que se apliquen las reglas del contrato indefinido? Pues probablemente eso conlleve una revisión y probablemente la inspección, si entra en esos sectores, pues tenga serias dudas sobre si realmente puede seguir manteniendo la contratación fijo discontinua ahí. Claro, habrá otros casos en los que efectivamente sea así. Las campañas efectivamente solo están determinadas en unas fechas del año y solo sean esas. Pasa lo mismo en el campo, pero a medida que tenemos ciertos sectores ya, digamos, dentro del campo, dentro de las situaciones de las conserveras, que se van acercando más a situaciones casi industriales, ¿verdad? Pues en los que el tipo de actividad se mantiene prácticamente estable durante casi todo el año, pues es muy complicado mantener esa condición de fijo discontinuo. Es complicado porque al final, además, es que el carácter, la naturaleza, ¿no, Juan? Es precisamente el carácter intermitente. O sea, Claro. Eso es lo que se tiene que dar. Entonces, si al final estamos en una actividad que es permanente y lo único que estoy haciendo es jugar con la mano de obra, pero realmente el servicio es permanente, no es intermitente, pues es que estoy utilizando una figura que no es la que procede. Lo que pasa es que eso, bueno, habrá algunas que sí, pero luego puede dar problemas porque que tú mantengas el mismo nivel de trabajo durante todo el año, eso es complicado. Es complicado. Eso ya es un nivel de industrialización muy alto. Tú puedes trabajar con producto local durante un periodo de tiempo e importar algo, pero que tú vayas a mantener todo el tiempo la misma actividad con el mismo volumen es complicado. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un diferencial de un 40% de mano de obra, aunque no cierres, ¿qué hace? Fijo de continuos unos sí y otros no. Es que luego hay que ir a la empresa a contarle la película. Claro. ¿Y qué dicen las empresas? No te preocupes, te voy a dar un corte de campaña. 2 meses no trabajo porque total, a mí económicamente, pues sí, por no parar las líneas, porque la gente tenga salario, fidelizarlos, pero si me venís con problemas, cortamos. Y yo te hago un corte, trabajo 10 meses y 2 no. Eso lo han dicho empresas. Sí, pero ojo con lo de los 10 meses, porque aquí sí nos podríamos encontrar con que se estuviera entendiendo que aquí estamos ante un fraude de ley. Es decir, que tú estás haciendo precisamente ese corte para evitar que se te apliquen las condiciones de... Bueno, pero lo cierto es que tú optas porque una campaña que la tenías con menos gente, donde hay una bajada de actividad, pero que tú la mantienes porque las líneas sigan funcionando, tú no la haces, no la haces libremente. Y por lo tanto se te generan pues 60 días, 45 días, lo que sea, de no actividad. Es decir, el que tenga una actividad totalmente industrializada y trabaje de manera continuada, pues como si fuera el Corte Inglés, pues es una cosa. Pero muchas veces, aunque la empresa formalmente no cierre o solo cierre en circunstancias un poco excepcionales, cuando hay alguna circunstancia climática muy adversa o algo así, que para eso puedes tener un expediente de regulación de empleo, a veces lo que hay son, dentro de un volumen de actividad continua, oscilaciones tan grandes de plantilla que entonces hay gente hay un colectivo de trabajadores que sí que no van a tener trabajo todo el año, otros a lo mejor sí. Entonces ahí puedes segmentar unos indefinidos, otros fijos y continuos. Y eso sí que lo veis posible, ¿no? Eso es complicado de gestionar en la empresa. No digo que legalmente lo podemos discutir, decir, oiga, si usted tiene una caída del 40% de mano de obra, correcto, usted tiene un 60% de fijo y podrá tener un 40% de fijo y continuo. Claro, si eso no está articulado así y ya estamos en fijos discontinuos todos, entras a una empresa y lo planteas, ¿sabes lo que ocurre? Es que no es sencillo. No es bipolar, no es 1-0. Trabajo siempre o corto 4 meses. El problema está en los intermedios. Sí, que hay diferentes modalidades contractuales. Habrá que ver en cada caso, en cada empresa, qué sistema productivo le interesa implantar a nivel de recursos humanos. Es decir,
podrás tener fijos discontinuos, podrás tener indefinidos a tiempo completo y podrás tener algunos a tiempo parcial, es decir, la combinación cabe. Es decir, otra cosa es verdad que si haces mal las cuentas, a lo mejor, pues lógicamente tengas que tirar de un ERE si se dieran esas circunstancias, ¿no? Bueno. Este apunte, Juan Gómez y Juan Cos, también hubo un poco, lo que pasa que se nos acaba el tiempo y tendríamos que centrar únicamente la parte de la empresa de trabajo temporal, y esta última campaña tiene mucha relación con lo que estáis mencionando, porque en el fondo estáis hablando de esas oscilaciones a lo largo del año, y una de esas formas que tiene la empresa de cubrir esas oscilaciones es precisamente las empresas de trabajo temporal. Sí que hemos visto en la campaña por parte de la inspección, y aquí os pido, bueno, pues que seamos lo más escueto posible para acabar la ponencia y ya acabar la parte teórica, que es decir, sí que hemos visto que, pues bueno, que en todas esas campañas el argumento ha sido el decir, oye, durante los últimos 2 años la empresa ha mantenido un nivel de empresa de trabajo temporal muy elevado, pues un 30, un 40, incluso en algunos casos un 50% de para un mismo área, ¿no? El 50% eran trabajadores de empresa de trabajo temporal, ¿no? Este es el otro ingrediente que hay que sumar a este análisis que tienen que hacer las empresas, ¿no? ¿Cuál veis que ha sido un poco el criterio para convertir o para exigir? Porque al final ha sido un llamamiento, una advertencia a las empresas, y las empresas han ido de motu propio convirtiendo algunos contratos en indefinidos. ¿Cuál ha sido un poco la intención de la inspección? ¿Es precisamente acabar con esos porcentajes muy elevados de empresa de trabajo temporal? Sí, claro, aquí, vamos, en Murcia pues seleccionamos, tampoco es difícil, los supuestos donde la comunicación de contratos de puesta a disposición es muy elevada frente al volumen que se maneja, y luego pues se cruzan con las facturaciones, y los casos que se hacen, más allá de que lo puedas ver en una actuación ordinaria, pero las que se planifican son casos muy llamativos donde hay una desproporción enorme del ya no solamente el número de CPDs, que se pueden celebrar muchos y no estar tan relacionado con la actividad real, sino luego en gasto social interno y externo en empresa de trabajo temporal totalmente, que duplica, que triplica todos los años de una manera cíclica, en fin. Y eso pues son situaciones de cesión ilegal claras. Alguna puede ser que no, o hay alguna que puede ser más dudosa, pero en general es bastante claro. Sí, son de cesión ilegal, sí, claro, porque al final, claro, hay tanto volumen de trabajador de empresa de trabajo temporal que está claro que sí, bueno, sí, que eso llama. Ha sido Juan Gómez, el respaldo que ha tenido, yo creo que las situaciones de inspección en este caso, ya al considerar las infracciones de las empresas de trabajo temporal como infracciones muy graves, ¿no? Atendiendo a que se tratan de cesiones ilegales. De recordar que hubo un tiempo en el que hubo algunos tribunales en que los consideraran como infracción grave y no muy grave, atendiendo a la tipificación específica que venía para las empresas de trabajo temporal. Eso lo cambió el Supremo, ¿no? Y entendió, dando la razón además a muchas actuaciones que se habían llevado a cabo por parte de las inspecciones, en que los supuestos en los que se estaba vulnerando los supuestos de cesión por parte de las empresas de trabajo temporal debería considerarse como cesión ilegal, ¿no? Y yo creo que ese ha sido un punto muy importante tener en cuenta en estos tipos de situaciones, precisamente para ver que cuando estamos vulnerando, estamos pasando de los límites de esas cesiones previstas para las ETTs, ya entramos en el ámbito de la cesión ilegal. Básicamente es como si, o sea, al final, en el fondo tampoco debería ser que lo cuantitativo provoque lo cualitativo, ¿no? Pero es verdad que justo en este tema, cuando hay un porcentaje muy alto, cuantitativo, muy alto de 50% de trabajadores de ETT, al final entra la cualidad, ¿no? El que se considera cesión ilegal, ¿no? Esto es, y por lo que veo también en los tribunales y por lo que analizábamos con los clientes estos últimos meses, vemos que un poco el criterio de los tribunales también es un poco ese, que al final las sentencias en las que condenan son casos pues, de... Porque es lo más, eso es más fácil también para... Es decir, eso es más fácil porque es más llamativo. Yo las actas además las hago con gráfico y cuando ves una barra 10 veces más larga que otra, ¿verdad? Pues dices, pues sí, vamos a darle todas las vueltas que queramos, pero luego yo, por lo menos yo, también se hace el análisis de la contratación. Como son contratos tipo,
Si te analizo 6 empresas de trabajo temporal, yo voy a buscar tus causas y las causas son de risa. Las causas son de risa. Campaña Limón 2019, campaña Limón 2020, campaña Limón 2021. Bueno, o sea, que no es solo cuando hay que analizar todas las variables. Entonces, es que ni se molestan en intentar darle una sustantividad a los contratos de puesta a disposición. O directamente ni sujeto verbo predicado. Dice, hombre, por lo menos vamos a respetar el castellano. Entonces, si están desmadrados el gasto, si está desmadrado el número de CPD y si las causas de los contratos no se pueden ni leer, pues yo qué sé. Suele ser sencillo. Vale, bueno, pues entonces si os parece acabamos, no os preocupéis que os enviaremos con todas las sentencias para que tengáis la presentación y ahora, si os parece, Silvia, ya pasamos a tu parte para que puedas tú también, porque nos hemos alargado, ya lo siento. Vale, no pasa nada, no pasa nada. A ver si puedo compartir la pantalla. Inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Era porque estabas ya compartida, pero se ve. A ver, ahora. Ya está, ya lo tienes. Ah, estupendo. Bueno, pues yo voy a ser muy breve porque, y nunca mejor dicho, pero además con un motivo, y es que debido a la complejidad que tenemos en materia de esta gestión, pues nosotros como CEGIT hemos decidido no meterle más. y mostraros brevemente, con una demoguiada muy sencilla, van a ser 5 minutillos, cómo resolver, una vez que ya tenemos, que hemos decidido como organización tener el ordinario fijo discontinuo, en nuestra solución, cómo llevarlo, cómo gestionarlo con nuestro software y ayudaros. Dentro de lo que es el portfolio de toda nuestra solución de gestión de personal y nómina, nosotros tradicionalmente ya gestionábamos este colectivo, lo que es la parte más operativa, más administrativa del llamamiento, tenerlo en el expediente, etcétera. Pero bueno, pues nos hemos detenido, ¿vale? Sobre todo para hacerle caso a lo que es la última reforma laboral. Y aquí sí que veis, hemos tenido una charla y escuchando a los compañeros pues hablando de qué es, de para qué, de qué necesidades tengo, de cuándo incurro en una ilegalidad, hago el llamamiento, notifico, cómo notifico. Bueno, pues después de la reforma laboral del año pasado, ¿no? Se modificó la regulación de esta modalidad y sobre todo lo que nosotros nos llamó la atención es que decía además que la empresa debería trasladar la representación legal de los empleados con la suficiente antelación al inicio de cada año natural un calendario con las previsiones de llamamiento anual o semestral y así como los datos de todas las altas efectivas de estas personas fijas discontinuas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hicimos una reflexión y trabajando en la solución, aparte de tener ese primer bloque que llamo yo gestión administrativa, que es un poco pues, ¿no? Pues las necesidades operativas que tengo pues, tanto con el SEPE, con la Seguridad Social, gestionar un módulo dentro de nuestra nómina y tener una consola para ayudaros y sobre todo para después de todas estas complicaciones que tenéis, pues no complicaros más la vida y ayudaros y a optimizar la gestión, que es ya la planificación anual y gestión automatizada pues de todas las previsiones de contratación, gestionar las notificaciones todo de forma masiva y automatizar incluso las altas y las bajas de este colectivo, ¿no? Entonces, en cuanto a gestión administrativa, pues muy básico, ¿no? Este es nuestro expediente administrativo, pues lógicamente esto ya lo hacemos desde hace años en el historial del expediente administrativo de la persona, tener todo el historial de contratos y, por supuesto, pues esta tipología, ¿no? El ordinario fijo discontinuo y, por supuesto, generar el llamamiento. Y tener un panel masivo de contratación para todo tipo de contrataciones. Ya veis que para nosotros el llamamiento es un tipo más. Tener ese estatus con el SEPE de envío y gestión de la respuesta y, por supuesto, generar masivamente todos los llamamientos. ¿Vale? Esto tradicionalmente nosotros pues lo hemos ido manteniendo legalmente en nuestra solución pues todo este tiempo. ¿Vale? Y está guiada, como os decía Joaquín, yo también os voy a dejar esta presentación para que la podáis seguir. Y aquí va el módulo en el que nosotros hemos puesto cierto empeño, pues eso, para no meterle más viscosidad de la que tenéis y tener una gestión pues planificada, poder ayudaros en las notificaciones, en la gestión de la respuesta, pues de estos empleados, ¿no? Que vais a tener que gestionar. Entonces, en planificación y seguimiento
anual, pues es una herramienta que os va a llevar la planificación, a gestionar las notificaciones y sus respuestas. Esto como primer bloque, ¿vale? Y os voy a hacer una demo guiada sobre la plataforma, la vais a ver, que es realmente, vamos a agrupar a este grupo de empleados y además vamos a establecer criterios de gestión. Lo llamamos criterio de gestión, lo llamamos planificación, campaña. Sabemos que en el retail, en el concepto se llama campaña. Al final no es nada más que definir unos criterios de agrupación, por supuesto, el inicio y fin de la actividad y todos los datos que tengamos, centro de trabajo, empresa, número de horas, etcétera, para poder hacer esta gestión. Esta consola que veis, este planificador que hemos trabajado, tiene distintas fases. A la hora de crear una planificación, por ejemplo, pues una campaña, definimos una campaña y establecemos unas fechas de inicio y unas fechas de fin. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Añadir empleados. Una vez seleccionados los criterios, pulsamos el botón de añadir y se pueden incluir empleados. Empleados, además, que te va a seleccionar los que ya son fijos discontinuos con nosotros y los que cumplen alguno de los criterios que hemos puesto, ¿vale? La empresa, la planificación, el trabajo. Aquí me van a aparecer, ya tengo una preselección. Elijo de forma masiva o discriminando a los empleados a los que quiero llamar y los asocio a esa campaña. De forma masiva, para que veáis, puedo asociarles ya el inicio de la actividad prevista, el fin de la actividad prevista, a todos a la vez. Aquí yo ya tengo datos y esto lo puedo hacer pues anual, semestral o por campaña, como habéis visto, verano, Navidad, si estamos hablando del retail, y ya puedo obtener una previsión. Y ya puedo gestionar y puedo generar un listado con esa información de previsión que queda guardada y está preparada pues, para remitirla a los representantes de los trabajadores, tal como nos indica y tal como nos lleva a hacer esta gestión la última reforma. ¿Qué podemos hacer también en esta consola? Como veis, gestionar las notificaciones. De hecho, Joaquín y los compañeros han hablado mucho de pues, cuánto es el tiempo, etcétera. Yo me voy a centrar que si WhatsApp, que si no sé qué. Bueno, nosotros aquí tenemos distintas formas de establecer una fecha de notificación. Está una fecha de notificación de forma masiva y o bien generar un listado para que se notifique por WhatsApp, por correo, etcétera, o bien ya generar una carta de notificación con una parametrización que decidís vosotros, si tiene un montaje estándar para si tenemos todos los datos, pues comunicárselos a los trabajadores. Todo esto de forma masiva. De la misma manera, en la misma consola, yo ya puedo ir recibiendo las respuestas de esos empleados. Bueno, pues uno me contesta que sí, otro que no, lo tiene justificado, no lo tiene justificado, lo voy consignando, ¿vale? Y en esta consola ya me va sirviendo de repositorio para tener controlada toda esta información. Un paso más. Aparte, nosotros podemos automatizar todo lo que es el alta y la baja de esos empleados, que eso es para lo que vale también esta consola en esa segunda parte. Ya cuando tenemos notificados y las respuestas y tenemos ya, sabemos la fecha de alta real, podemos completarla, la fecha de alta real, de forma masiva y podemos convocar al inicio de la actividad. ¿Vale? Para nosotros es importante daros todas las posibilidades. Nosotros directamente, si somos el maestro de personal en la organización, podemos generar automáticamente toda esa información con todos esos datos del alta que hemos llevado ya en las cartas de notificación y pasar a generar ese AFI de alta. O bien, si trabajamos con un maestro de personal, muchas veces trabajamos con maestros corporativos y la nómina trabaja en modo esclavos, pues al menos, por lo menos, generar un listado con todos los datos de esos empleados para que luego en el corporativo, que ya vamos a estar nosotros preparados, se den de alta, ¿vale? De la misma manera la baja, si veis la consola, te va llevando, te va ayudando a la gestión, en todo momento no pierdes el control de la situación. Consignamos la baja real, damos las dos posibilidades también, o bien nosotros directamente con este botón masivo damos la baja masiva, o bien al menos informamos al sistema corporativo de que se tiene que ejecutar y ya estamos preparados, ¿vale? Y sin más,
¿Vale? Y para acabar, pues tenemos otros tipos de gestión. Desde aquí se puede ya gestionar el llamamiento. Lo más operativo es hacerlo desde el panel de control, el control masivo, que os he enseñado previamente, pero uno a uno se puede hacer. O incluso aquí te sirve también, estamos añadiendo nuevas funcionalidades para que si un señor al final no entra en una campaña, que pase a la siguiente, etcétera. Entonces, si veis al final es una consola muy sencilla, no hemos querido meter viscosidad, bastante pensamos ya que tenemos con todas estas circunstancias y esta charla tan interesante que os han expresado mis compañeros, y lo que aportamos, ese granito de arena que podemos aportarnos nosotros en nuestro software, es no complicar más la situación y ayudaros a optimizar la gestión de este colectivo. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y paso, por supuesto, el control a los compañeros. Muchas gracias, Silvia. Has ido corriendo, pero bueno, has ido al grano. Eso es un valor. Además, hay que saber hacerlo, ¿eh? Si es que según vienen las cosas. También es cierto que es que las intervenciones anteriores es que pedían, de hecho, estáis viendo que tenemos 47 preguntas, de las cuales yo creo que se habrán podido contestar, ¿cuántas? ¿12, 14? Tenemos muchas. Yo os diría ir a dar las horas que son. No sé si queréis que intentemos llegar a alguna o que las contestemos después en un documento aparte. Eso me diréis vosotros lo que queréis que hagamos, más que nada porque son las 2 y 6 minutos y tampoco quiero entreteneros más de lo necesario o de lo que podáis. Sí, yo creo que en las preguntas igual es más sencillo hacer como se hizo la otra vez, como al final, lo bueno que tiene es que no son consultas que sean urgentes, porque son consultas que es que llevamos con las mismas dudas. O sea, de hecho, claro, incluso en la propia ponencia hemos hablado de una posibilidad con el fijo discontinuo, con duración cierta e incierta, de una posibilidad a otra. O sea, realmente yo creo que igual es más interesante unir un poco las consultas y ver y resolverlas en ese documento que entreguemos. No son tantas realmente, entonces si fuesen muchas, pero las que son, podemos contestarlas perfectamente y de esta forma también un poco damos una contestación también un poco más uniforme. Sí, agrupamos las preguntas, ¿os parece? Aquellas que sean similares. Estoy viendo además que algunas, pues la casuística también es diferente. Es que nos podemos estar aquí otra hora. Yo creo que contestando las que nos están diciendo que es una pena que no las contestemos, yo creo que sí que se puede hacer, pero a posteriori. Mientras tanto, yo como os decía al principio, os vamos a mandar el vídeo completo para quien lo quiera visualizar de nuevo o compartirlo con compañeros para verlo. Os enviaremos las presentaciones, la nota de resumen y trabajaremos en ese documento que de verdad a todos lo prestamos. Si veis que nos llega, me tenéis a vuestra disposición, todos tenéis el correo de RH y de nuestros colaboradores. Os doy la enhorabuena a los 4, porque ha sido, yo a veces digo que estas sesiones son un tercer grado y lo son, ¿eh? O sea, habéis ido al meollo de una cuestión, pues bueno, como hemos visto tiene muchas aristas, es complicado después de llevar a la práctica, genera muchas dudas y me alegro además, bueno, pues que todos los que habéis asistido lo hayáis hecho con tanto interés como para formular tantas preguntas. Ese es el objetivo de los webinars de Brexit. Que tengáis un buen miércoles, ¿no? No, hoy es martes todavía. Es martes. No, todavía no, ya estamos en martes. Así es que venga, muchísimas gracias a todos, un placer y que tengáis muy buena semana. Pues un placer por mi parte. Buen día. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Luego, adiós.